Y nada ha sido más delicado que la detención del general Cienfuegos en esta relación sobre temas de seguridad entre México y Estados Unidos. Pero esta es una agenda pletórica de desencuentros, desde el caso de Camarena en 1985 hasta la detención Cienfuegos. No ha habido un solo sexenio sin graves complicaciones en el ámbito de seguridad entre México y los Estados Unidos. Esta es la historia. La relación en temas de seguridad entre México y Estados Unidos, en particular con la DEA, está marcada por desencuentros. El punto inicial es en febrero de 1985, cuando el agente de la DEA, Enrique Camarena, fue secuestrado, torturado y asesinado por el Cártel de Guadalajara. Según investigaciones de la propia DEA, en su tortura participó un muy conocido operador de la CIA, Félix Rodríguez. Sin embargo, la DEA, que nunca presentó una denuncia contra Rodríguez u otra agencia de su país, acusó que participaron distintos funcionarios del gobierno mexicano. Desde entonces, uno de los objetivos de la DEA han sido los asesinos de Camarena, todos menos Caro Quintero, detenidos o abatidos, pero también el general Arévalo Gardoqui, que fue detenido por el gobierno mexicano y también por el ejército estadounidense. Al llegar Carlos Salinas y George Bush a la presidencia, la relación, que había sido catastrófica entre De la Madrid y Reagan, se estabilizó y no se volvió a hablar del caso, hasta que fue detenido Zuno Arce en California y en México se secuestró al doctor Álvarez Machain, acusado de ser el médico que atendió a Camarena para que siguiera con vida durante la tortura. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, con la muerte de Pablo Escobar en Colombia, había un nuevo personaje estelar en el mundo del narcotráfico, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. En febrero de 1997 se dio la caída del general Gutiérrez Rebollo. Había sido designado zar antidrogas, con el apoyo y el beneplácito de todas las instancias estadounidenses, pero se descubrió que Gutiérrez en realidad trabajaba para Amado Carrillo, incluso vivía en el mismo edificio de Polanco que una de las novias del capo. Ella era el contacto entre ambos. En este caso, la DEA y el entonces secretario de la Defensa, el general Enrique Cervantes, lo tomaron como lo que era, una traición. Una vez más, la relación acabó lastimada con esa agencia. Vicente Fox llegó a la presidencia. Al mismo tiempo, George W. Bush encabezaba la nación más poderosa. De los encuentros en ranchos y de las declaraciones de que México era el principal socio estratégico de la Unión Americana, se pasó a una seguridad rigurosa debido a los ataques del 11 de septiembre, que provocaron endurecer las medidas de seguridad en los puertos, en las garitas y en los aeropuertos. Las relaciones se enfriaron, al tiempo en que la Casa Blanca relevó de su agenda el tema del narcotráfico para darle prioridad a la lucha contra el terrorismo. En ese contexto, la administración Bush decidió no prolongar el acuerdo aprobado antes por el presidente Bill Clinton de prohibir la venta de armas de asalto y alto poder. Desde entonces, con un mercado abierto, los cárteles mexicanos ya en guerra entre sí se hicieron de un arsenal en la década anterior. Durante el gobierno de Fox, Jorge Castañeda y Adolfo Aguilar Sincer trataron de impulsar que los secretarios de Defensa y Marina fueran civiles, pero Fox terminó por rechazar la idea. Además, el secretario de la Defensa, el general Ricardo Vega, tenía muy buenas relaciones en el Pentágono y prefería que fueran unidades militares pequeñas las que dieran los golpes. En este marco, dos personajes despuntaron en aquel momento con muy estrechas relaciones en Estados Unidos. El jefe del Asiedo, José Luis Vasconcelos, más cercano a los militares, y Genaro García Luna, entonces creador de la Agencia Federal de Investigación. El tercero era el nuevo secretario de Seguridad, Alejandro Hertz Manero, con fuertes diferencias con García Luna y su propia interlocución con la Unión Americana. Desde entonces, de acuerdo con especialistas, comienza un fenómeno que fue primero útil y a la larga dañino para las relaciones bilaterales en este ámbito. Todos tenían su interlocución y contacto con las agencias de Estados Unidos, a su vez, enfrentadas entre sí, y de esa manera colaboraban, pero también dosificaban a quién y cómo daban su información. Para la administración de Felipe Calderón, se difundieron los papeles de Wikileaks, y se supo que Estados Unidos espiaba a sus socios y se divulgó un cable del embajador estadounidense en México, Carlos Pascual, en el que hacía una crítica al ejército mexicano, diciendo que tenía hábitos de aversión al riesgo. Calderón pidió su salida en una reunión con la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, y acusó a Pascual de empezar a llevar la información a una agencia y no a las demás para tratar de llegar a competir entre ellas. Pascual se fue, pero el fenómeno aumentó. Se multiplicaron los contactos y vías de comunicación y las agencias de allá pusieron a competir entre ellas a las de aquí. Para la etapa de Enrique Peña Nieto, a la desconfianza del gobierno Obama, se unió la decisión de centralizar todos los contactos con Estados Unidos. Se tuvo mayor control, pero menos desconfianza. El general Salvador Cienfuegos fue uno de los principales impulsores de esa centralización de contactos, que se volvieron a abrir, aunque sea parcialmente, con la caída y fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. En medio se dio la liberación inexplicable de Caro Quintero en 2012 y la herida con la DEA se reabrió.
Cienfuegos mantuvo una buena relación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La DEA dice que lo investiga desde que era secretario de la Defensa en 2017.